qué está pasando en el PPC, cómo están las candidaturas, precandidaturas si se quiere, cómo está el manejo, cómo está el equilibrio de fuerzas en el PPC. Oh, Ahí dice que hay como 4 o 5 alas, no pueden haber tantas alas. no, no, A ver, ¿cuántas? los ¿Dos? animales ¿Tres? que vuelan tienen dos alas. Dos alas. No, pero este le dice que al PPC le han salido alas por Es todos un lados. animal volador medio raro. No, a ver, No en se todo olvide caso, que hay los precisando... dragones chinos tienen Sí, varias alas, ¿eh? ajá, Ojo. ajá, O como tienen 2 cabezas, buen dato. tienen varias alas, Así. así por si acaso. A ver, no precisando, sino complementando a lo que dice el jefe de la OMPE y citando al presidente del PPC, Raúl Castro, a propósito de un debate anterior, lo que vendría a ver ahora es una suerte de aspirantes a precandidatos. ¿No es Correcto, cierto? ya. Es decir, no hay ningún proceso convocado, por tanto, como él alguna vez lo dijo, yo cito a Raúl Castro, no es más que un aspirante a precandidato. Ya. Y en ese punto de vista, nosotros en el PPC estamos inmersos dentro de un proceso democrático interno como corresponde. El nuestro es un partido que apuesta a lo institucional. Estamos trabajando ese tema y ya se fijó en el último congreso partidario 2 cosas. Primero, que pretendemos presentar una candidatura propia a las próximas elecciones. Pretendemos decirle al país cuál es el pensamiento de un social cristiano y dar esa alternativa. Y segundo, que habrá elecciones internas para cambiar la dirigencia partidaria actual en octubre las primarias y en noviembre las nacionales. De manera tal que corresponderá a estas nuevas autoridades convocar rápidamente al proceso para ver quiénes serían militante, eventualmente los candidatos. Para elegir al candidato presidencial, así está estipulado en la ley, además, es un militante un voto. Ahí no hay, Porque eso no es estatutario. la última Eso que ha es... ocurrido en el APRA, esta de hace pocos días, como que algunas bases también han cuestionado, ¿no? Lo que pasa es que elección. la ley electoral te faculta 3 tipos de elecciones internas. Mm. Una, digamos, vía delegados, ¿no es cierto? Una segunda, un militante, un voto. Y una tercera, votación abierta. Abran las puertas y que entren todos. Hay una ¿No es cierto? caricatura que le he es mencionado, ¿no? En la complicado. que hay una larga fila de militantes apristas que van a votar, A otros pero el que partidos. preside la mesa es Alan García. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, ¿cómo? ¿No? Exijo una explicación, dicen algunos militantes, ¿no? Pero a ver, vamos en el caso del PPC. En el caso del PPC, esto es lo que está Pero en el ocurriendo, PPC ¿no? también, pues, hay un perfil ya. Y no hay varias cabezas, ¿sabes? Eso No, que te no. han dicho, Bueno, no. pero hay un perfil ya. El último mensaje partidario, que fue el Congreso, ¿no? El Congreso que fue la Sí. última reunión en la que estuvo Tuvimos un Luis congreso Bedoya. partidario, sí, Y claro. que Alberto Bengolea, a ver, Alberto Bengolea, siéntate a mi derecha, mi querido Alberto. A ver. Entonces, la gente, pues, no es, o sea, la gente al toque, el criollo inmediatamente la capta, pues, ajá, ¿no? Ahí está el candidato. Es decir, con ciertas palabras de elogio. Entonces, casi, digamos, Alberto Bengolea es el precandidato favorito del PPC. En todo caso, aspirante a precandidato, si fuese No, el pues, caso. pero ¿No? Pero, con el a aval de ver, Bedoya Reyes. yo te lo digo de verdad, ese gesto del fundador y de mi maestro, a mí hasta el día de hoy me emociona y se lo agradezco Yo muchísimo. lo escuché, entonces Fue dije, además delante de toda la dirigencia claro, partidaria. que dicho se pasó, me imagino que en algunos no cayó muy bien eso. Me imagino, o sea, Bueno, al pero fue una margen de la palabra... fraternidad y de la amistad y todo lo demás, sí, pues todo el mundo tiene sus aspiraciones, ¿o no? Bueno, estamos dentro de un proceso interno, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene un corazoncito. Pero yo agradezco mucho ese gesto de Bedoya, como agradezco las palabras de Lourdes Flores reiteradas una y otra vez, Ahora, y agradezco los pronunciamientos que comienzan a haber de las bases en todo el Perú, de corazón, Alberto Bengolea, ¿cuántos años tiene? 50. Alberto Bengolea a los 50 años se siente capaz, pregunta directa, de gobernar este país, que es tan difícil gobernar. Con, Y le hago la pregunta todavía cuando ni siquiera hay convocatoria de elecciones, nada. Hago la pregunta directamente al dirigente político, congresista de la República. ¿Se siente capaz de poder gobernar un país donde muchos al final de sus gobiernos han dicho qué difícil es gobernar el Perú? Claro que debe ser muy difícil, pero yo te respondo directamente. ¿Cuál? A ver. Porque contaría con el aval de un partido democrático, con 50 años de historia, con un cuadro enorme de dirigentes y de gente técnica capacitada, que ha demostrado su capacidad una y otra vez. Un gobierno del PPC no sería el gobierno de una persona, sería el gobierno de un equipo de trabajo que viene desarrollando estas capacidades durante hace muchísimo tiempo, en donde nos preparamos precisamente para eso. En el PPC no hay improvisados, o sea, no existe el que se levanta un día y dice yo sueño con ser presidente de la República. En el PPC, desde que entramos, nos preparan para esto, y no preparan a uno, preparan a varios. Por eso es que tú puedes ver una relación de muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, digamos, hay una generación ahora de cuarentones bien importantes que están todos capacitados. Precandidatos son. De manera que Sí. si yo tuviese yo el honor de ir a la cabeza, la respuesta es por supuesto que sí, porque tendría el respaldo de un partido y de Correcto. una generación brillante de peruanos que me Muy bien. acompañan en el partido. Pero precandidatos hay
Marisol Perestello, Eguren, el propio Raúl Castro, a ver si me olvido de alguien más que me olvide. ¿Lourdes Flores Nano va a ser candidata? Sería estupendo. Se lo volví a preguntar No, hace unos días y me volvió a decir que no. Que no. ¿Se lo volvió a preguntar? Yo se lo ¿Cómo le dijo, Lourdes, tú quieres ser candidata? ¿Así? Ella tiene, pues, con todo derecho, la posibilidad de decir que no. Esta vez ella tiene un plan de vida desarrollado y hay que respetárselo. Lourdes ha dado muchísimo por el partido. En el partido seguimos creyendo que es nuestra mejor candidata, pero si ella decide que en esta oportunidad no postula, la mejor manera de rendir homenaje y gratitud a ella es aceptándoselo, y que aparezca otra figura capaz, por ella precisamente, de dar la cara por el partido. ¿A qué generación, no? Y empieza su parlamento y hace críticas y dice todo. Entonces ahora yo digo, bajando al llano, vamos a ponernos a Alberto Engolea, vamos en esta hipótesis, en este escenario, ¿no? Alberto Engolea, que yo le diga, congresista, no, señor presidente. ¿Tú quieres llevarte la primicia? Vamos a ver. Periodista. Vamos a ver. ¿Desde cuándo te conozco, Alberto? Hace muchos años. Pero yo pregunto, ¿y cuáles serían las prioridades del PPC en la persona de Alberto Engolea para resolver los problemas que tiene el Perú? El Perú tiene, narcotráfico, gravísimo problema de narcotráfico. Crimen organizado terrible, inseguridad ciudadana, trata de personas, violencia doméstica. Es decir, se han juntado tantos problemas que, no sé, dificulto que un candidato pueda tener la solución a todos esos problemas. ¿Cuáles serían para el PPC? Para hablar del partido, ¿ya? Sí. La prioridad para resolver, ya que critican a veces mucho al gobierno, ¿cuáles son los problemas que hay que resolver primero? Por eso vuelvo y te repito, que en el caso del PPC no va a ser una persona iluminada quien resuelve los problemas. Es un equipo de trabajo, un plan de trabajo que existe y un equipo competente en todas las áreas. De manera tal que, y tú has hecho muy bien la enumeración, si para alguna persona lo más importante es el tema de seguridad ciudadana, para otro es más importante resolver el tema del narcotráfico, para otro es más importante el tema de educación, para otro es más importante la crisis económica. Es decir, siempre va a haber distintas posibilidades, hay que entenderlas todos. Hay que atacar todos los problemas. Tú me dices, ¿cuál es el prioritario? Para mí, para mí, y ahora te hablo a título personal, ¿no es cierto? Siempre el prioritario va a ser la educación. Yo creo que necesitamos tener un país más preparado, siempre más preparado, porque en función a tener una mejor preparación de nuestra gente, habrá mayores posibilidades de respuesta para el futuro en todas las áreas. Así que yo sí creo que esto es fundamental. Entonces aquí creo que tenemos que enrumbar al país, Alberto a darle un sistema educativo que ha ido perdiendo con los años. Le reconozco a este gobierno algunos méritos en ese sentido. A este gobierno, al que yo critico tanto, le reconozco varios méritos. Creo que a partir de la asunción de Jaime Saavedra como ministro de Educación han comenzado a hacerse bien las cosas en varios sectores. En otros creo que hay que ajustar. Pero también pero hay muchas cosas bien importantes. Hay que ser objetivo también, ¿no? Sí. Y porque el presidente del primer día que yo lo escuché hablar en su segundo intento de llegar al poder, decir la educación para mí va a ser, y no está el ministro de Educación en proyección, pero él le dio prioridad y dijo, vamos a aumentar el presupuesto. Pues usted lo sabe. Alberto, no lo hizo. Discúlpame. ¿Cómo que no? Si yo lo he escuchado. No lo hizo. Hablar es fácil. No lo hizo. Eso comenzó a cambiar con la presencia del actual ministro. El ministro entró y comenzó a subirse, recién al tercer año. De pronto la ministra anterior no era la más eficaz, probablemente. Pero en el léxico del presidente, en el mensaje del presidente está la educación. Pero vuelvo y te repito, una cosa es decirlo y otra cosa es plasmarlo. Correcto. Y yo le reconozco que a partir del tercer año... ¿Educación sería para ustedes prioritario? A mí me parece que esto es fundamental. Pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Ya. Es que tenemos que pensar... Pero usted tiene problemas inmediatos. Tenemos que pensar el país a 20 años. Alberto, no podemos... Escúchame, déjame terminar la idea. Comencé diciéndote que eran tantos los problemas que había que atacarlos todos, pero tú me apretaste por una prioridad y la prioridad es educación. Tenemos que ser capaces... ¿No es verdad que vivimos el Perú día a día? Que tú, yo y todos los que nos escuchan estamos en el día. Si no comenzamos a mirar el país a 20 años, a 30 años, mediano y largo plazo, no vamos a tener posibilidad de futuro. Así que me parece que este es el tema central. Mientras vamos resolviendo problemas, el tema de educación tiene que ser fundamental. Han comenzado a subir los presupuestos de educación y eso está muy bien. Eso tiene que continuar y tiene que mejorarse. Porque teniendo una mejor educación, habremos sembrado en la mejor posibilidad que tiene el Perú, que son los peruanos. Ahora, el tema de la inclusión social, el tema de los programas sociales. Sí. Tenemos apenas 2 minutos, temas sociales. Sí. ¿Es prioritario para ustedes o no? Sí. Ahora, los programas sociales
Tú me dices que tenemos 2 minutos, permíteme un resumen rapidísimo. Sí, Para sí. mí esto no es inclusión social, pero es indispensable. En un país como el nuestro, los programas sociales son indispensables. Y ahí hay algunos que tienen que ver con educación que a mí me parecen estupendos. Hay que mejorarlos. Beca 18, O por sea, ejemplo, van es un, amarrados, ¿no? es un programa Salud, estupendo. educación, en todo lo ya. Beca 18 es un programa estupendo. Sí, sí, Tenemos que incentivarlo, tenemos que mejorarlo todavía. O sea, es decir, yo soy muy crítico de este gobierno, pero soy capaz de reconocer las cosas buenas que ha hecho. Tenemos que comenzar a mirar el Perú juntos a largo plazo y ver entonces lo bueno mejorarlo y lo que está mal, Correcto. que hay varias cosas, Hay que cambiarlo. sacar. Pero el presidente del Banco Mundial, Sí. porque en octubre usted sabe que hay una reunión Sí. importantísima en nuestro país, del Banco Mundial, de gobernadores. Pero el presidente del Banco Mundial hace pocos días ha hecho un elogio. Dice que el Perú, por lo menos en el tema de educación, beca 18 y todo lo demás, él considera, habiendo sido rector de una universidad en los Estados Unidos, y él dice, oye, esto me parece maravilloso, y ha prometido todo el apoyo del Banco Mundial para la educación. De tal suerte que en eso no podemos retasearle. Es imprescindible que el gobierno que venga entienda las cosas buenas que se han hecho en estos últimos 2 años en materia educativa y las continúe y las mejore. Todavía hay muchísimo que hacer, ¿ah? Hay mucho que hacer. Pero hay que hacerlo además sin mezquindad y poniendo los cimientos para que se coseche después. Claro. Tenemos que gobernar pensando que después vendrá la cosecha. Prácticamente, queridos amigos, sin querer queriendo, en este programa, cuando estamos todavía